Buenos días y bienvenidos a todos. José María es el director del Instituto Mesías, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es director general del think tank de Mesías Inteligencia de Marca España. José María también es director de la Cátedra Mesías de Empresas Españolas en el Exterior y del Observatorio Mesías para Pymes Exportadoras. Es un placer poder presentarte, José María, otra vez en esta jornada de seguridad en los activos digitales, la tercera jornada ya que hacemos en el área de ciberseguridad y precisamente pues para apoyar a todas las pymes exportadoras nacionales en su lanzamiento a tierras lejanas. José María, a tu disposición. Muchas gracias. Director del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional, director de ciberseguridad del Centro de Ciberseguridad Industrial, director del área de riesgos de ciberseguridad de AON, director de la Cátedra Mesías de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, autoridades de las agencias de promoción exterior de las comunidades autónomas, de las cámaras de comercio, autoridades académicas, representantes del mundo empresarial. Señores, señoras, buenos días. Quiero darles la bienvenida a una nueva jornada del Foro Mesías de Ciberseguridad y Ciberinteligencia para la Exportación. Fieles a nuestro compromiso, como decía Juan hace un momento, como cada mes, el último miércoles de cada mes, nos reunimos aquí hoy para abordar un nuevo aspecto crítico que los empresarios y que los directivos de la empresa exportadora deben tener en cuenta en su proceso de internacionalización para hacer que este sea un proceso más seguro, más confiable y, en definitiva, para que el éxito internacional no se vea empañado por otras cuestiones diferente externa a la propia compañía. Cuando creamos el foro, pensamos que el foro tenía que ser creado y nacer con la vocación de ser un espacio de reflexión sobre la ciberseguridad y la ciberinteligencia en la exportación. En definitiva, un lugar donde se aborde esta problemática y que sirva, por un lado, para la concienciación, para conocer los riesgos y las amenazas a los que se enfrentan las empresas en su salida a mercados exteriores y a la misma vez también como instrumento que permita conocer las herramientas disponibles para hacer frente a estos riesgos y a estas amenazas. La internacionalización, todo el mundo sabe, que hace que se amplíe de forma considerable el perímetro de relaciones de la compañía. Se amplían los puntos de contacto y, por supuesto, con ella el riesgo o los riesgos, ¿verdad? Junto con una pérdida de control importante porque tenemos la ausencia de control sobre esos nuevos puntos de contacto. Yo siempre digo que una puerta abierta es siempre un riesgo, no importa quién la abra, no importa quién la deje abierta, que seamos nosotros dentro de la propia compañía o que por el contrario sea la persona que viene a hacer el mantenimiento, a arreglar cualquier cuestión en nuestra casa. La cuestión es que si la puerta está abierta, la deje abierta, quien la deje abierta, tenemos un riesgo y eso es lo que nos ocurre a nivel internacional. Puede ser que nosotros en casa hayamos hecho las tareas, pero puede ser que dentro de la cadena de suministro eso no ocurra. Frente a esta incertidumbre, ¿verdad? Frente a la incertidumbre que esto genera, es fundamental que avancemos en la confianza digital, hacia afuera y hacia dentro de la compañía. Y se hace, por tanto, imprescindible tomar medidas de protección que eviten el impacto que una crisis derivada de la exposición a los ciberriesgos puede tener, ya sea económica, reputacional o incluso de autoconfianza dentro de la propia compañía. Por tanto, un buen análisis de los recursos críticos de la empresa resulta vital para evitar mitigar, transferir o asumir de manera consciente los riesgos a los que se está expuesto. Y esta es una realidad que no se improvisa, sino que emana de la preparación, de la planificación, que requiere pensar y que implica realizar un análisis exhaustivo de cuáles son nuestros activos digitales y de cómo debemos trabajar en su seguridad. Y para ello, hoy nos acompañan tres grandes expertos de instituciones de dos instituciones y una compañía que son referentes indiscutibles en sus ámbitos de trabajo, ¿verdad? Como ya nos avanzaba Juan, nos acompaña Carlos Abad, jefe del área de Sistema de Alerta y Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional. Está con nosotros también José Valiente, director del Centro de Ciberseguridad Industrial. Contamos con la participación de David Rubio, director del área de riesgo de ciberseguridad de AON, y estará también con nosotros Víctor Villagrán, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid y jefe de estudios de la Escuela Superior Técnica de Ingenieros de Telecomunicación. Y como siempre, contamos con la inestimable colaboración de nuestro maestro de ceremonia, de Juan Cornago, director de la Cátedra Mesías de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, que en definitiva es el verdadero hacedor de esta jornada, ¿verdad? Quien le da cuerpo, alma y quien las coordina y las lleva adelante para que sean todo un éxito. Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada. Y ya para finalizar, quiero agradecer, por supuesto, su ayuda y su colaboración a las instituciones
que hacen posible que hoy estemos reunidos aquí, ¿eh? A la Universidad Politécnica de Madrid por ser coorganizadora de este foro y acoger todas las jornadas del foro, y de forma muy especial a José Luis Martín, que es la persona que hace que este foro sea realidad en el seno de la Universidad Politécnica. Quiero agradecer también al Centro Criptológico Nacional y a INCIBE por su apoyo institucional, y a las más de 20 instituciones, entre ellas agencias de promoción exterior de las comunidades autónomas, cámaras de comercio, universidades y empresas, que nos dan su apoyo y que nos ayudan en diferentes ámbitos para que estas jornadas sean una realidad, ¿eh? Instituciones que son un verdadero ejemplo de responsabilidad. Muchas gracias a todos, y ya sin más, doy por inaugurada la tercera sesión del Foro de Ciberseguridad y Ciberinteligencia para la Exportación, bajo el lema Aseguramiento de activos digitales en exportación. Les dejo con Juan Cornago. Adelante, Juan, cuando quiera. Muchas gracias, José María. Ha sido un placer contar con tu participación. Esperamos verte al final del evento. Sin más, como el tiempo apremia, quisiera comenzar la jornada presentando la primera mesa, una primera mesa en la cual vamos a abordar los principales problemas de protección que tienen las pymes. Para ello tenemos el placer de disponer con nosotros a Carlos Abad. Carlos es el jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del CCNCERT dentro del Centro Criptológico Nacional. Y Carlos nos va a hacer una pequeña presentación, una pequeña ponencia en la cual va a hablar de la seguridad en los activos digitales, las ciberamenazas y sus tendencias. En esta presentación, Carlos nos hablará de los principales actores de las ciberamenazas actuales más detectados en España. Asimismo, nos detallará aquellos vectores de ataque que son principalmente explotados debido a una exposición inadecuada de los activos digitales. Finalmente, nos dará recomendaciones para la reducción del riesgo por la exposición de los activos digitales en nuestras pymes. Carlos, aparte de ser el jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del CCNCERT, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, MSc en Communication System por parte de la Universidad de Wales Swansea, y además posee formación especializada en criptología y en seguridad de la información. Carlos es también representante en diversos foros de ciberseguridad nacionales e internacionales, como pueden ser la OTAN, EGC, FIRST, CSIRT, entre otros. Carlos, dejamos en tus manos, ya veo que tienes aquí la presentación, el comienzo de la presentación, así que nos vemos en un rato. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Juan, muchas gracias también por la palabra de José María. Bueno, voy a ir rápido porque el tiempo apremia. Quiero ir un poquillo contando lo que ha adelantado ya Juan. ¿Cuál es la idea? Bueno, voy a contar un poco las ciberamenazas que nosotros vemos, cuáles son los actores principales, cómo nos atacan y algunas recomendaciones, ¿vale? Pero iré muy por encima. Cuando nos enfrentamos al mundo ciber, es verdad que sobre todo en pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las más pequeñas, no somos muy conscientes de que nos enfrentamos. Entonces a mí me gusta poner siempre una primera transparencia contando quiénes nos pueden atacar en este mundo ciber, cuántos actores hay. Pues actores hay muchos, ¿no? Hay actores de ciberespionaje, empresas que se roban información entre ellas con espionaje industrial, el mundo de ciberdelitos, cibercrimen, después hay muchos conceptos como ciberguerras, activismo, etcétera. Pero orientándonos más aquí en Exporomesía, más a la parte de la pyme exportadora, yo creo que me voy a centrar principalmente, con independencia de las tendencias que haya en ella, los que más nos afectan en el día a día son las dos primeras. ¿Por qué las dos primeras? Porque son las que principalmente son un riesgo directo contra nuestro negocio. Como ese robo de propiedad intelectual, robo de información o afectaciones que nos pueden surgir con diferentes técnicas de ataque que ejercen los ciberdelincuentes, ¿vale? Cuando hablamos de ciberespionaje, se aparece una palabra SAPT, que algunos conoceréis y otros no, que es una amenaza persistente avanzada. Y aquí es importante distinguir cuando un grupo de ciberespionaje de un actor estatal o simplemente un grupo de cibercrimen usando estas técnicas, no estamos hablando de malware normal y corriente que te ataca, sino estamos hablando de toda una estrategia geopolítica para robar información a gran escala con un fin muy claro, tener una ventaja competitiva en muy poco tiempo y obtener ese conocimiento, ¿no? Aquí hay grandes ataques que afectan a grandes empresas, pero estas grandes empresas no dejan de ser desarrolladas a partir del trabajo que hacen otras más pequeñas, ¿vale? Porque siempre imaginamos que los grupos APT solo atacan a las grandes empresas, grandes sectores navales, sectores aeronáuticos, etcétera, pero atacan mucho más allá.
Vamos a ver qué actores hay. En España lo que más hemos detectado, que a algunos no sonará, esos nombres raros que aparecen como Snake, APT28, APT29, son nombres comerciales o nombres que dan las empresas de seguridad a grupos que llevan pues, décadas actuando contra nuestros intereses, tanto en España como en Europa, como en el resto del mundo. Simplemente destacar lo que pongo en negrita, que a qué se dedican estos grupos. Pues estos grupos se dedican a atacar al sector defensa, a empresas del sector defensa, a empresas del sector público, a empresas tecnológicas, industriales, energéticas, y también atacan mucho a proveedores de servicios. Proveedores de servicios de TIC o proveedores de servicios de seguridad, que son los que nos dan servicio a nosotros, o nosotros somos una empresa que damos ese servicio. ¿Por qué hacen esos saltos? Porque digamos que son las zonas, si yo consigo atacar a un gran proveedor, estoy atacando a muchos clientes a la vez. No tengo por qué ir al cliente final, digamos. Estos son grupos que aparecen por ahí, atacan a grandes empresas, a grandes grupos. ¿Y a qué sectores atacan? Pues atacan un poco de todo, ¿eh? Parece que solamente el gubernamental y de defensa, que es el que está a la derecha, es lo mayoritario, pero hemos visto que atacan pues medios de comunicación, telecomunicaciones, aviación. El sector salud ha sido un foco importante ahora, el tema del sector farmacéutico, con el tema del COVID también han visto un filón ahí de propiedad intelectual que pueden ser interesantes. Y el sector industrial siempre en función del país, de su capacidad competitiva en estos sectores. Hemos visto ataques incluso contra pequeños grupos de calzado en España, que nosotros lo veíamos un poco extraño, pero es para robar esa propiedad intelectual y copiarla. Hemos visto ataques contra, para poneros un ejemplo, un servicio de inteligencia hace unos años nos llamó porque una gran empresa suya de su país, que es un gran desarrollador de motores, había recibido un ataque de una pequeña empresa que estaba en el norte de España. Nosotros pensamos que a priori esa empresa no era la víctima, sino que simplemente el atacante se había metido allí para ocultar su dirección IP y simular que era otro quien atacaba a esta gran empresa. Pero hablando con la empresa, que era de 20 o 30 personas, resulta que tenía un negocio muy concreto industrial que hacía una pequeña parte pequeñita de una gran turbina que se vendía para un consorcio internacional. Claro, es una pequeña empresa con una red muy plana, sin seguridad y que en su ADN no está el concepto de seguridad. Es una empresa muy industrial orientada al negocio suyo, que era un tema, pues el tema de materiales de metales. Y cuando lucha contra un gran actor que te ataque de esa forma, digamos que la lucha es difícil. ¿Pero por qué ataca también a pymes? Pues por eso, porque somos proveedores de grandes proyectos internacionales. Muchos ataques que hemos visto de APT va contra pequeñas empresas, porque al final no dejan de ser el eslabón más débil de esa cadena. Tú puedes imaginar una gran empresa aeronáutica que tiene mucho dinero invertido en seguridad, tiene su estructura de seguridad, su estructura TIC, incluso puede tener un propio CERT interno o un centro de operación de ciberseguridad interno, pero al final eso se comunica con mucha gente. Y cuando nosotros nos vamos al mundo internacional, hablamos con mucha gente y unos están bien y otros están mal. Si mi empresa es pequeña, igual no pertenezco a estos grandes proyectos, pero tengo información de interés, pues yo qué sé, me estoy dedicando al grafeno, me estoy dedicando a inteligencia artificial y desarrollo un algoritmo muy interesante para la investigación del genoma o cualquier cosa de este tipo, eso es de interés. Porque eso es un producto que al final repercute, que es de valor a nivel internacional. Y como seamos proveedoras de servicios a terceros, pues no deja de ser una puerta de entrada a otros grandes clientes o a otros menores clientes, ¿vale? Entonces pongo ahí una serie de objetivos que se plantean estos grupos para cumplir los objetivos que le manda su gobierno o una empresa que se dedica a espionaje industrial, cuáles son los objetivos para atacar a otras empresas. El mundo del cibercrimen. El mundo del cibercrimen sabemos que hace muchas cosas. Hace denegaciones de servicios, modifica páginas web, roba información, etcétera. Pero en este foro, ¿qué es lo más interesante? Podemos decir, ¿dónde hay que tener más el foco, creo yo? En el tema de la ingeniería social, hay dos grandes tipos de ataques que todos conoceremos o muchos conoceréis, es el fraude del CEO. Muy habitual, lo hemos visto nosotros mucho en el sector público y por supuesto en el sector privado se da muchísimo. Pues es el típico ataque en el que se simula ser un director de una empresa, un presidente, director financiero, que hablo con alguien que tiene la capacidad de hacer ciertas transferencias monetarias porque es su trabajo habitual. Si yo suplanto a esa persona por un correo electrónico, por una llamada de voz simulada o de alguna otra forma, o por un WhatsApp, que también es habitual por temas de mensajería, doy una orden de compra y esa persona pues directamente la ejecuta. Eso lo hemos visto también en el sector público, con cantidades no muy grandes, hablando de decenas de miles, cientos de miles. Lo hemos visto este fraude en grandes cantidades de varios millones de euros de empresas más grandes. Y después está el concepto también de las facturas falsas. La factura falsa es muy habitual, tanto en el sector público como privado, sobre todo cuando vamos a unos escenarios, cuando nos empezamos a relacionar con proveedores a los que conocemos menos y te dicen, oye, perdona, que te mando la factura de nuevo, que me he equivocado, y cambian el número de cuenta directamente. Cuando un proveedor, por ejemplo, hace eso contra el sector público, ¿qué ha pasado? Entró en una pequeña empresa o una gran empresa,
veo su factura, veo quién me tiene que pagar y desde su cuenta, desde su servidor de correo, le mando un correíto a la administración de turno o al proveedor de turno y le digo, oye, págame, aquí te mando la factura, modificada por supuesto. Cuando esto ocurre, que el que paga es el sector público ya no puede hacer rollback, se llama, y ya te paga. Cuando llega la empresa y manda la factura real, que nadie sabe que le ha suplantado, el receptor dice, yo ya lo he pagado, a mí no sé qué me estás contando. Y ese dinero ya vola. Y eso es bastante habitual, bastante habitual. Porque entran en nuestras redes que son bastante fáciles de explotar. Los ataques más habituales, el ransom que todos conocemos, que cifra nuestras redes y es un desastre completo porque podemos perder todo el negocio. O el concepto de Human Operating Ransomware, es el que no es un ransomware discriminado que me llega por phishing habitualmente de forma rápida, sino que hay unas personas que entran en mi red, analizan cómo es la estructura de mi red y luego depositan el ransomware en aquellos puntos que son críticos, que suelen ser el servidor de base de datos, el servidor de correo, un gestor documental que tenga, más que los equipos finales, simplemente. Y una tendencia que ha habido este año importante, que muchas veces ni siquiera te meten el ransomware o te lo meten, pero antes han hecho una filtración previa de información y si no pagas, pues lo filtran en la red Tor, en diferentes zonas, la información que te han robado. A nosotros nos ha pasado aquí este año en ayuntamiento, pasó en el de Castellón, por ejemplo, y provoca, aparte del desprestigio que supone, como encima nos metemos en el tema de protección de datos, pues unas multas bastante interesantes. ¿Me atacan a mí o no me van a atacar a mí? ¿Yo soy importante o no soy importante? En el caso del cibercrimen, como pongo ahí en medio, se basa en el oportunismo. Muchas veces, si vemos un fallo en un sistema, lo que hacen es, le hacen de forma automática, ejecutan o lanzan una campaña de phishing o lanzan un intento de explotación de accesos remotos y el que cayó. Si yo lo lanzo contra 10.000 empresas y caen 10 y 10 me pagan 1.000 euros, pues 10.000 euros que conseguí una mañana. Que consigo entrar en una gran empresa, en una Iberia o una empresa multinacional como la pasa en Estados Unidos a Colonial Pipeline, pues le puedo pedir millones de dólares. Y en el mundo este es bastante fácil, ¿vale? Al final representan unas pérdidas importantes para el negocio, los que sufren sobre todo los técnicos de ransomware, y como reflejo en esta gráfica, estos son los sectores atacados en la industria. No hay que leerlos, simplemente viendo los quesitos tan pequeños que hay, vemos que atacan a todo lo que sea de interés, porque al final aquí buscan un rédito rápido en el caso de los ataques por ransomware. ¿Qué grupos hay detrás de esto? Pues grupos hay muchos. Ahí os pongo grupos de ransomware que son Conti, Maze, OdinoKiwi, Doppelpaymer, Pisa, Abaddon, hay muchísimos. Conti es el más predominante hoy día, pero hay mucho porque el negocio es tan bueno y es tan, digamos, hay tanta impunidad que esto no hace más que crecer. Hay peleas entre ellos también, ¿eh? Hay, por ejemplo, el caso de Abaddon, que como estaban siguiendo, tenían peleas entre ellos y otros grupos, decidieron desaparecer y publicar las claves que habían usado para atacar, para cifrar los recursos de sus víctimas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay casos en los que es importante que aunque me cifren mis sistemas y yo no lo haya conseguido recuperar, esos backups hay que guardarlos. Porque quizás tengamos la suerte que estos grupos, o bien por intervención policial, que a veces se consigue, o bien porque estos grupos desaparecen, publican las claves privadas con las que han cifrado nuestros sistemas. Entonces, siempre guardo una copia cuando me hacen un ransom, porque en el futuro nunca se sabe. Hay iniciativas como nomosransom.org, donde van publicando qué muestras de malware de ransom son posibles de cifrar, o bien porque se ha publicado la clave de cifrado, o porque hay un fallo en el malware y se ha descubierto cómo recuperarlo. Otros grupos, por ejemplo, como decía antes, Clop, es un grupo de estas técnicas de ransomware que hace leaks. Esa información que te robo, pues la publico en internet. Si no me paga. Y estos son diferentes empresas que este grupo ha atacado, lo que aparece en este cuadro. Y es importante ver la parte de abajo que pone headquarters, phone, website. Estos grupos hacen un reconocimiento previo de mi empresa, veo a qué se dedica, veo cuántos empleados tiene y veo cuáles son sus ingresos y su facturación. En función de eso, adapto la recompensa que solicito. No te voy a pedir 10 millones y factura 5, porque sé que nunca me los vas a pagar. Pero sí te puedo pedir 50.000 dólares, 50.000 euros, 10.000, algo que yo sé que puedes pagar y que no me puedes engañar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se ataca a ciertas empresas, organismos que tienen una seguridad bastante débil, pues si no este grupo es otro, el que sabe que es explotable y lo vuelve a hacer. ¿Cómo nos atacan? Pues hay muchas formas de ataque, pero aquí me quiero centrar en las principales que estamos viendo hoy día. Sobre todo, si tengo accesos remotos y las credenciales son muy débiles, simplemente pruebo. Si mis equipos están más securizados, si yo me llevo el ordenador a casa, lo utilizo y me conecto a internet para lo que quiera y tengo un troyano y me roban credenciales que hay en mi equipo guardadas de acceso remoto a mi organismo, eso se vende en el mercado negro muchísimo. Nosotros hacemos seguimiento todos los días de eso y se vende muchísimo. Esas credenciales que se roban, otros grupos después las utilizan para entrar a los sistemas. O exploto fallo los sistemas o hago el clásico ataque de phishing, que eso siempre estará.
Pero las 3 primeras, ahora con el teletrabajo del COVID, está siendo lo más explotado, digamos, hoy día. Este es un ejemplo simplemente de conexiones RDP, es un protocolo de acceso remoto a los sistemas que utilizamos nosotros para acceder a nuestra red no seguro, o utilizan la gente que administra nuestra red, nuestros propios proveedores. Si miras por internet, si lanzan ningún troyano, ningún gran ataque, te encuentras todas estas páginas y solamente a mí me cuesta hacer fuerza bruta y probando claves o alguna que compré por el mercado negro que a lo mejor la compro a $30, a $15 y ya estoy dentro del sistema. Es bastante fácil, ¿eh? Hay muchos sistemas de este tipo. ¿Qué facilita este hecho? Pues facilita el hecho de que muchas veces nos registramos con nuestro correo corporativo en otras webs y la contraseña que está filtrado, porque me registro en LinkedIn, en Facebook, en Google, y todas estas empresas han sufrido leaks, han sufrido ataques y se han publicado 500 millones de usuarios de Facebook, varios cientos de millones de LinkedIn, páginas de contactos, en muchos, se filtra por internet. Hay varios miles de millones, unos 7.000 millones de credenciales filtradas en internet en distintos foros. Si mi usuario la reutiliza la contraseña y no tengo una política de cambio, pruebo y si funciona, pues ya estoy dentro de la red. Y si no tengo un segundo factor de autenticación, como por ejemplo que me llegue un SMS o tenga un certificado en mi equipo para acceder a la red, pues lo tengo chupado. Una simple usuario y password, estoy dentro de la red hasta la cocina. ¿Vale? Este es un ejemplo simple de un grupo que se llama Ryuk, que es uno de los primordiales en el mundo del ransom, donde está el timeline, que no hace falta que leáis, simplemente es que veáis lo que pone arriba, 2 horas hasta desplegar el ransom. Estos grupos empiezan con un spear phishing, como viene aquí arriba al principio, introduce un malware, alguien hace un clic, tengo una vulnerabilidad, despliega unas herramientas gratuitas o de pago muy baratas, como son por ejemplo Cobalt Strike, y explotando una serie de cosas, me muevo por la red con una serie de herramientas y a las 11 de la noche, en 2 horas, ya he cifrado el primer equipo y en 40 minutos tengo toda la red completa. A nosotros nos han hecho ataques en el sector público en que han cifrado del orden de 1.000 servidores y 10.000 equipos en cosa de 3-4 horas. Por supuesto, viene por la noche o sea por la mañana porque la monitorización 24/7 escasea bastante, ¿no? Los backups, un gran problema que tenemos. Me han cifrado, tengo backup, lo tengo en línea, me lo cifran también. No lo tengo en línea, pero lo tengo separado de la red, venga, voy a tirar de backup. Tengo conocimiento de cómo restaurar el backup en una red que sea un poco grande. Mi backup puede que esté corrupto, alguna vez lo he hecho, tengo conocimiento de ello. Lo habitual es que no se sabe cómo recuperar el backup. O suele estar corrupto o suele ser una versión muy antigua. Entonces, aquí dejo simplemente unas pocas recomendaciones. ¿Cómo me defiendo? Si me hacen un phishing con un típico adjunto, aparte de conciencia clásica del usuario, esas políticas para que el usuario no clique donde pueda, como no solo podemos confiar en el usuario, vamos a quitarle permiso al usuario, que no sea administrador en su máquina. Porque eso, todo eso, el ataque, digamos, más perrillero, el cibercrimen común, me lo quito. Si me viene un gran APT, pues me lo tragaré. Pero si viene algo más sencillo, esto cuando tienen a bulto, los grupos de cibercrimen, pues el que cae, negocian con ellos. Pero si no cae, pues van a otros clientes, porque tienen tanta gente donde atacar que intentan buscar el mismo esfuerzo, ¿no? En el caso que haya clic de credenciales, pues no reutilicemos contraseña, añadimos un segundo factor y tengamos cuidado con lo que exponemos a internet. Si estamos exponiendo el correo, FTPs, mi intranet, sin una seguridad adecuada, ¿vale? Y así para acabar, cuando tengo acceso remoto hay muchas tecnologías, hay Fortinet, Citrix, base de datos, PulseSecure, son todos accesos remotos, correo electrónico abierto a internet. Tengo que saber qué es lo que tengo expuesto. Esto es muy importante analizarlo, porque a veces simplemente parcheando o poniendo una pequeña medida de seguridad, no hace falta ser el más seguro del mundo mundial, me quito todos los accesos de credenciales que se han visto por internet o explotaciones masivas que se hacen de esos sistemas, ¿vale? Y una cosa importante, el concepto del EDR. El EDR es algo que va más allá de un antivirus, no es especialmente caro y requiere, digamos que una protección avanzada de detección y respuesta en los equipos finales y en los servidores ante ataques una vez que me han roto las barreras y entran en mi sistema. Y contra el ransom, la política, esta regla del 3-2-1 de backup, intentar tener 3 copias de datos en distintos formatos y por favor uno offline, porque los atacantes no son tontos y te atacan. Para que veáis que es importante esto es una recomendación que hace el grupo Conti, que es un grupo de ransomware, a una de sus víctimas, que le pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y él te dice, oye, mira, ya que me has pagado y todo, te recomiendo que tomes estas medidas de seguridad. Implementa mejor tus políticas de filtrado, ten backup en cinta aparte, mejora tus políticas de red, segmenta la red, no tengas todos los ordenadores en el mismo segmento de red, tienes que separar los servidores del resto de usuarios, para que si te entra en un equipo de usuarios, no llegan a los servidores tan fácil, sino que tenga un firewall por medio, ¿vale? Entonces el propio grupo ya te hace tus recomendaciones y encima
tienes el síndrome de Estocolmo que te le agradeces porque te ha ayudado a cómo resolver tu problema. Y con esto, unas pinceladas de este mundillo. Muchas gracias. Pues Carlos, ha sido un placer escucharte. Al final, la verdad es que estamos en un mundo en el que todavía no conocemos bien y se me ocurrió una pregunta porque al final estamos en plena pandemia, se ha explotado la digitalización, todos estamos conectados. Supuestamente ha incrementado mucho más los peligros al estar todos muy conectados, pero ¿cómo ves las tendencias en materia, en el ámbito de ciberataques para el próximo año? ¿Crees que si se reduce la pandemia, si nuestra exposición digital se reduce, disminuirá? Si reducimos realmente el teletrabajo y reducimos la exposición, pondremos dificultades a los atacantes, pondremos algo más. De tal forma, yo creo que el teletrabajo mucho ya se ha quedado y se va a quedar. Lo que me temo es que las medidas de seguridad no van acorde y no van al mismo ritmo de securización, porque algunas, por ejemplo, el poner el segundo factor de autenticación a acceso remoto a veces es complicado y los actores de ciberespionaje llevan ahí décadas y no se van a ir, van a seguir atacando. Y el mundo de cibercrimen se ha especializado muchísimo en los 2 años y haciendo ataques muy dirigidos y han visto un rédito bestial, absoluto, a este negocio. Entonces van a seguir. Y si nuestras redes son de pocos usuarios, donde nuestro negocio no es el mundo TIC ni la seguridad y no conocemos del tema, lo tienen bastante fácil. O sea, van a seguir ahí y no queda otra que mejorar nuestras medidas, no queda otra. Pues nada, Carlos, nos vemos en un rato en la mesa redonda para seguir hablando de estas medidas y de estas recomendaciones que son muy interesantes para todos. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Bueno, pues vamos a continuar el evento de hoy y vamos a hablar de la protección de activos en la industria. Para ello, tengo el gran honor de contar con un gran amigo, don José Valiente Pérez. Don José es director y coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial y ha venido para hablarnos sobre unas lecciones aprendidas y recomendaciones de ciberseguridad para las pymes. José nos va a hablar, nos presentará 3 experiencias que pueden poner en grave riesgo al negocio de una pyme o al de sus clientes. Y para cada una de esas experiencias nos presentará recomendaciones que permitirán identificar medidas de protección y proveedores adecuados, así como también prepararse para gestionar un incidente de ciberseguridad de alto impacto. Por hablar un poco de la gran persona que es José, simplemente decir que José Valiente es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial, especialista en consultoría tecnológica y de seguridad, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes consultoras en las que ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito de tecnologías de la información como en el sector de la automatización industrial. José ha participado en más de una docena de publicaciones sobre ciberseguridad industrial, así como en múltiples congresos, eventos y cursos especializados de ciberseguridad. Actualmente dispone de múltiples certificaciones en soluciones de fabricantes de seguridad y tecnología, así como las certificaciones profesionales de CISM, de ISACA y Global Industrial Cybersecurity Professional de GIAC. José, es un placer tenerte entre nosotros y encantado de escucharte. Nos vemos en un rato. Pues muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a la organización por invitarnos a compartir algunas experiencias, como bien decías, que espero que sean útiles. Pero antes de hablar sobre esas lecciones aprendidas que he tenido durante este año, me gustaría comentar un poco para aquellos que no conozcan qué es algo que nos preguntan casi siempre, qué tenemos, qué se obtiene, ¿no?, estando en el ecosistema del Centro de Ciberseguridad Industrial. Y las 3 cosas que se obtienen son networking, con los profesionales de otras organizaciones industriales y con proveedores especializados en ciberseguridad industrial. También se obtiene el conocimiento gracias a publicaciones especializadas que venimos publicando desde hace ya 8 años. Esas publicaciones pues, se pueden encontrar dentro de una plataforma de conocimiento que tenemos, y también la escuela profesional, en la cual se imparten talleres y cursos siempre basados en casos de uso en el ámbito industrial. Y la experiencia, que sería otro que se consigue, pues sería sobre todo plasmado en 2 de las plataformas que estamos poniendo en marcha y que ya una de ellas está accesible, que es Refin, que permite incorporar requisitos de ciberseguridad en proyectos tanto de automatización como de digitalización industrial, y STIN, que es una plataforma para recoger incidentes de ciberseguridad de alto impacto en el ámbito industrial.
Ya somos más de 700 los profesionales que hemos obtenido una credencial dentro de lo que sería el programa de reconocimiento de tanto para profesionales como estudiantes en cuanto a ciberseguridad industrial. Incluso algunas organizaciones ya están solicitando, ¿no?, a la hora de solicitar servicios de ciberseguridad esta credencial, la de nivel negro. Y bueno, ahora sí, voy a compartir con vosotros algunas lecciones aprendidas y querría empezar con esta de aquí, ¿no? Un gran desastre atrae a los cisnes negros. ¿Por qué digo que un gran desastre atrae a los cisnes negros? Porque la pandemia ha exprimido las capacidades tecnológicas y ha exprimido también las telecomunicaciones y el procesamiento. Son millones los servicios tecnológicos que se han solicitado, se han puesto en marcha a fuerzas, a marchas forzadas, ¿no?, y en tiempo récord por esos proveedores de telecomunicaciones, de hosting, etcétera. Y esto ha supuesto que muchas veces no se han hecho las cosas suficientemente bien y se han producido incidentes. Y os voy a mencionar uno que nos afectó a nosotros, que fue el pasado 10 de marzo. Me imagino que todos conocéis la empresa OVH, que es el mayor organización de hosting europeo, que tuvo un incendio en uno de sus CPDs y 30.000 servidores se vieron afectados, y entre ellos uno nuestro. Lógicamente, en estos CPDs suele haber sensores, sistemas de supervisión que permiten evitar este tipo de accidentes, de desastres, pero incluso, pues en el caso de VH, seguro que por esa fuerte demanda que tuvieron, pues no pudieron poner en marcha esos sensores, esa supervisión a tiempo. Luego, la fuerte digitalización en la que estamos todas las empresas, incluidas las industriales, las pymes y las que exportáis, van a traer cisnes negros, ¿eh? En el caso concreto nuestro, ya os decía que teníamos un servidor de desarrollo en ese CPD y la copia de seguridad que realizábamos era solamente local, con lo cual perdimos un mes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues que debemos estar preparados frente a escenarios de cisnes negros y, en este caso concreto, tener copias de seguridad remotas, ¿no?, fuera del propio CPD. Lo cual en las organizaciones industriales pues no sucede en muchos casos, y os voy a mostrar alguna encuesta que hemos realizado el año pasado sobre cómo se realizan las copias, qué software se utiliza, qué tipo de backup, cuándo, qué duración tiene. Y os diré que se han entrevistado pues a unos 15 profesionales del ámbito industrial de distintos sectores y el resultado obtenido pues ha dejado mucho que desear. Como voy a mostraros ahora, de todas esas organizaciones industriales, solo el 22% hacía copias de seguridad remota. El 68% realizaban la copia en la misma ubicación. Y como os decía, esto nos pasó a nosotros en ese servidor de desarrollo y perdimos un mes de trabajo, con lo cual hay que realizar copia de seguridad no solo de lo que está en producción, sino también de aquello que estamos desarrollando. Y hoy en día, que estamos en la digitalización industrial y están incorporándose nuevos proyectos para mejorar y optimizar los procesos de fabricación, pues es conveniente también que hagamos copia de seguridad de lo que se está desarrollando. También en este estudio que hicimos, un pequeño estudio, el 90% no realizaban pruebas de restauración. Esto es muy habitual, que sí, hacemos copias de seguridad, pero luego a la hora de la verdad, cuando necesitamos restaurar, pues esa restauración no es posible, ¿eh? También otra cosa que detectamos es que las copias solo se realizan al actualizar el software. Es decir, a lo mejor si tardamos un año en actualizar, no se ha hecho una copia de seguridad en un año, aunque haya habido cambios de programación, cambios de configuración. Luego, recomendaciones prácticas para el ámbito del backup y el restore, que ya Carlos nos ha hecho algunas recomendaciones, pero bueno, por tener alguna más y alguna que coincide, importantísimo tener procedimientos de backup y programar comprobaciones de que funciona la restauración. Y, por supuesto, tener un control de acceso y cifrado para reducir el riesgo, por ejemplo, del ransomware, que también nos ha estado mencionando Carlos, en este caso, en las copias de seguridad, ¿no? Otra lección aprendida, otra experiencia. Bueno, pues podemos decir que la digitalización, y yo creo que todas las organizaciones que están hoy acompañándonos en este evento, están con algún proyecto de digitalización. Pues la digitalización aumenta el riesgo en la cadena de suministro. ¿Por qué la digitalización aumenta el riesgo en la cadena de suministro? Bueno, pues otro estudio, en este caso no lo realizamos nosotros, lo realizó el Club de Excelencia de Gestión,
identificó que el 47% de los incidentes de ciberseguridad tienen su origen en la cadena de suministro. También lo ha mencionado Carlos en su exposición, que tenemos que preocuparnos muy mucho por la cadena de suministro. A este dato de que los incidentes de ciberseguridad se producen a través de la cadena de suministro, me gustaría añadir que cada vez que hablamos de digitalización industrial, eso significa que el número de proveedores relevantes para mi organización aumenta. Cada vez vamos a tener más proveedores con los que trabajamos y además el 61% de esas organizaciones, entre ellas pues las que estéis hoy aquí, tenéis prestadores de servicio que se conectan a vuestros sistemas. El 61% tenéis proveedores que se conectan a vuestros sistemas. Y además, un 57% de esas organizaciones tienen sus equipos en proveedores externalizados. Con lo cual, la cadena de suministro hoy en día debería ser un foco principal del que preocuparnos. Por eso nosotros en el CCI este año hemos publicado un documentito que se llama Ciberseguridad en la cadena de suministro de la digitalización industrial, donde exponemos un poco cuáles deberían de ser la mejor manera de gestionar ese riesgo de terceros. Y la recomendación sería poder dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Tengo un inventario completo de proveedores que tienen acceso a mis datos? Bueno, pues si no lo tengo, debería tenerlo. Con lo cual, recomendación, preocuparse de tener exactamente quiénes son mis proveedores y qué acceso tienen a mis datos. Segunda pregunta, y que debíamos de tener la respuesta. ¿Cómo espero que estas compañías gestionen y protejan mis datos y operaciones? Es decir, que si yo identifico lo que deberían de hacer ellos para proteger mis datos y operaciones, estoy trasladando requisitos de ciberseguridad a mis proveedores. Debo de trasladar requisitos de ciberseguridad a mis proveedores porque realmente muchos de mis sistemas, muchos de mis datos, incluso la tecnología hoy en día es algo de lo que depende el negocio, pues el negocio está dependiendo de los datos y la tecnología que tienen mis proveedores, con lo cual debo de exigirles que cumplan con una serie de requisitos. Y la tercera pregunta, ¿cómo controlo a los proveedores para asegurarme de que cumplen esas expectativas? No vale competirles solo lo que deben de hacer, sino que también debemos de comprobar que lo hacen, ¿no? Y voy a la última de las lecciones aprendidas, y aquí os voy a comentar pues, una experiencia personal, ¿no? Y realmente lo que nos hemos dado cuenta en estos años es que las organizaciones industriales, y especialmente las pymes que exportan, no están preparadas para la digitalización. Cuando digo no están preparadas para la digitalización, con el matiz de con un riesgo razonable. Es decir, seguro que pueden estar abordando proyectos de digitalización que les van a permitir mejorar mucho, optimizar su proceso productivo, pero no lo están haciendo con un riesgo razonable. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues os voy a trasladar una experiencia personal. Yo este verano quise hacer un curso de buceo. La verdad es que siempre me ha gustado bucear y suelo viajar, y a los sitios que viajo pues se puede hacer un buceo en zonas espectaculares. Entonces quise hacer un curso de buceo. Y bueno, pues lo primero que me dijeron es que para ese curso, el primer día, haríamos teoría, estaríamos viendo un poco pues, todas las medidas de seguridad, cómo habría que hacerlo. El segundo día haríamos ya incursión en piscina para hacer algunas pruebas y el tercer día en el mar. Bueno, realmente cuando yo llegué allí el primer día, lo primero que me dieron fue una declaración responsable para bucear. Bueno, y si yo respondía a alguna de esas preguntas sí, no podría bucear. Eso fue lo primero que me dieron. La verdad que me lo podían haber comentado antes de hacer este curso. Y desgraciadamente sí, respondí a una de esas preguntas con sí. La pregunta de hipertensión, que hay una de ellas. Bueno, pues esto teóricamente no tendría que haber podido continuar con hacer ese curso de buceo, pero me hicieron un reconocimiento médico y me dieron un certificado para poder bucear. Ahora ya podía bucear y en teoría estaba preparado para bucear. Realmente el primer día, además de firmar esta declaración responsable, nos llevaron directamente al mar y empezamos a hacer algunas pruebas de quitarnos las gafas, utilizar el tubo del compañero, etc. Hasta ahí todo bien, hasta que en un momento dado nos pidieron
que teníamos que rescatar a uno de los compañeros, teníamos que simular que llevamos a un compañero y bueno, pues yo empecé a llevar a uno de los compañeros que teníamos en el buceo y vi a otra pareja que también llevaba a otro compañero y cada vez esa pareja pues iba más deprisa, yo intentaba también seguir el ritmo que tenían y cuando llegamos al lugar y paramos, os puedo asegurar que estuve a punto de desfallecer, vamos, pensaba que me estaba dando un infarto. La verdad que lo pasé fatal. Vinieron rápidamente, me desabrocharon el neopreno y os puedo asegurar que después de esa experiencia decidí no continuar con el curso de buceo. Y yo la verdad es que hay pocas cosas que he abandonado en mi vida y me sentí fatal. ¿Lección aprendida? Pues la lección aprendida de esta experiencia, que tiene que ver mucho con la digitalización industrial, es que para poder llevar a cabo una digitalización industrial, o en este caso un curso de buceo, hay que hacer un precurso. Y entre las cosas que hay que hacer es tener unas gafas y tubo de buceo propio. En el caso de la digitalización industrial, lo que habría que hacer es tener al personal propio, a los empleados formados con conocimiento en digitalización y en ciberseguridad. Reducir peso. También cuando vamos a abordar la digitalización industrial es muy importante hacer una revisión de la infraestructura que tenemos, de la tecnología que tenemos y reducir esa infraestructura, ajustar realmente esas aplicaciones a configuración, reducir el peso, ¿no? Y luego preparar mi capacidad anaeróbica, preparar mi capacidad para responder a todo lo que nos pueda ocurrir, que seguro que van a ser muchos incidentes, algunos ya los he comentado. Practicar, pues a la hora de abordar la digitalización industrial debemos de intentar abordar un proyecto pequeñito que nos permita ir ganando experiencia en la digitalización industrial. Elegir una buena escuela de buceo, importantísimo. Hoy en día los proveedores, pues lógicamente tienen muchísimo trabajo. Hay realmente proveedores que son buenos, proveedores que son malos, pero como en todo en la vida. Y encontrar y localizar un buen proveedor que te ayude en la digitalización industrial es básico y primordial. Y eso se traslada un poco a lo que os comentaba. Como recomendación, si se va a abordar un proyecto de digitalización industrial, primero pensemos en la predigitalización, en prepararnos, tener conocimiento, evaluar los riesgos tecnológicos, preparar mis capacidades, practicar con varios proyectos, elegir a un buen proveedor que me acompañe en la digitalización y digitalizar con lecciones aprendidas, como las que he comentado aquí. Muchas gracias, eso es lo que quería comentar. José, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, me encantan tus ejemplos, tu forma de explicar las cosas. Todavía me acuerdo del cuento de los 3 cerritos que nos contaste en un curso y la verdad es que es una forma muy, muy amena de entender las cosas. Pero hemos estado hablando de muchas cosas, pero al final, cuando una organización tiene que empezar por algo, tiene que empezar a trabajar en este ámbito, ¿cuál crees tú que es la recomendación más importante que debe de estar en la mente de toda empresa que quiera empezar su exportaciones? Bueno, pues dirigiéndome a las empresas pymes exportadoras, ¿no?, que es quizá el centro o foco de este evento, yo diría que igual que tienen una persona que gestiona la calidad, ¿no?, de los productos que fabrican, pues deberían de tener una persona que se encargue de la salud de la tecnología de su organización. Esa sería mi primera recomendación, porque hoy en día las organizaciones dependen cada vez más de la tecnología y si no nos preocupamos de la tecnología es como si no nos estuviéramos preocupando del negocio de nuestra organización, porque cada vez depende más de esa tecnología. Por eso creo que lo principal que debe de hacer hoy en día una organización es asignar un responsable de ciberseguridad. Posiblemente no sea el mejor, quizá no sea el más adecuado, pero si no tenemos a alguien que gestione el riesgo, vamos a tener seguro en más o menos tiempo problemas. Totalmente de acuerdo. Al final, asignar responsabilidades es la mejor forma de encargarse de los problemas, para que haya siempre alguien pensando y mirando por el bien de la empresa. Desde luego. José, un placer tenerte. Nos vemos en un rato en la mesa redonda, si te parece. Gracias. Bueno, pues para dar paso a la siguiente mesa, que un panel donde vamos a hablar de los ciberseguros, qué son y cómo pueden ayudar. Precisamente hemos hablado pues del ámbito del CCN, que nos ha traído todas las amenazas. Con Carlos, con José hemos visto algunas medidas de protección,
pero nos queda una parte importante que tenemos que pensar, que es que nuestra organización puede verse afectada, puede verse impactada por algún ciberincidente y tenemos que estar protegidos. Una forma de protegerse pues, pueden ser los ciberseguros y para ello hoy contamos con don David Rubio López, que es Head of Cybersecurity Risk Consulting de Aeon y nos va a hablar de qué son las ciberpólizas, cuál es el contenido, cuál es el alcance y cuál es su correcta transferencia del riesgo. En esta intervención, David nos va a hablar de cuáles son las principales coberturas, cómo deben de contratarse estos ciberseguros. También nos va a hablar del ciclo de tratamiento y activación de la ciberpóliza, muy importante a la hora de poder ejecutarlas. Y profundizaremos también en la importancia de facilitar información demandada en el proceso de suscripción y renovación. Contaros que David, aparte de antiguo compañero mío, es ingeniero superior en informática con máster en seguridad. Él, a su vez, es experto en ciberseguridad y riesgo tecnológico y atesora más de 9 años de experiencia profesional. David ha facilitado la mejora continua y estrategia en la gestión de riesgos, posee certificaciones como GRCP, GRCA e ITIL, entre otras, y actualmente es responsable de consultoría de ciberseguridad en Aeon y está involucrado en la estrategia del negocio, desarrollando nuevas soluciones, su coordinación técnica, así como forma parte del Comité de Innovación de Aeon. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte hoy y te dejo que des paso a la presentación y luego seguimos hablando. Fenomenal. Buenos días a todos. Muchas gracias a ti, Juan, como a la organización de este evento por contar con nuestra presencia hoy aquí con todos vosotros. Como bien comentaba Juan, nuestra ponencia e información que vamos a trasladaros a todas aquellas pymes que estáis en ese proceso de exportación y seguramente, como ya han comentado otros compañeros ponentes, de esa digitalización, es cómo una ciberpóliza puede llegar a daros un soporte o una continuidad a vuestros procesos de negocio y a vuestra continuidad del mismo. En muchas ocasiones nos encontramos con clientes los cuales, pues, ciertamente ponen en valor este tipo de productos como son una póliza de seguro. Hay que matizar que en el caso de las ciberpólizas son productos en comparación con otras de reciente creación. La primera se emitió allá por principios de 2012, pero hoy, a día de hoy, son pólizas mucho más garantes, mucho más completas y que abordan grandes áreas o pilares en lo que viene siendo la gestión del riesgo. En esas conversaciones que solemos tener, muchas veces nos preguntan ¿qué es una ciberpóliza? ¿En qué me ayuda? ¿Cuándo me da soporte? ¿De acuerdo? Pues una póliza realmente llega a cubrir labores de prevención, como también, digamos, en otros contextos han comentado los compañeros, porque muchas veces no sabemos qué podemos obtener de algo hasta que no se produce una identificación o un análisis de esa cosa. ¿De acuerdo? Aparte de esa labor de prevención que nos permite, digamos, elevar e identificar posibles necesidades, también sirve como una herramienta de asistencia, ¿vale? Por ejemplo, una muy clara, que muchas veces, digamos, no se tiene en una primera avanzadilla muy clara, es que una ciberpóliza se puede activar simplemente bajo la sospecha de que algo esté ocurriendo, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento puntual todavía no podemos ser garantes o no podemos ser conscientes de que estamos siendo ciberatacados. Obviamente todo esto depende del ciberataque que estemos sufriendo. Si es un ransomware, obviamente ya lo estaríamos viendo, ¿de acuerdo? También una ciberpóliza da soporte a nuestras operaciones, porque en un evento de contingencia o de paralización de nuestra actividad, como bien podréis imaginar y suponer, se produce una pérdida de beneficio, por ejemplo. Uno de los casos cubiertos o que pueden ser cubiertos bajo una póliza de seguro cyber. Y luego también, ante posibles, siguiendo con el ejemplo del ransomware, ante posibles ataques de ransomware, podemos estar asumiendo una responsabilidad frente a terceros. ¿Por qué? Porque hemos visto vulnerada o expuesta información personal, información incluso confidencial o sensible de la propia compañía que ha sido atacada, entre otros factores. Una póliza es una herramienta garante y muy completa de actuación una vez que se han llevado a cabo una serie de gestiones previas del riesgo.
¿Por qué existen ciberpólizas en nuestro mundo hoy día? Pues porque hay una constante necesidad de cubrir activos intangibles. Tradicionalmente venimos cubriendo pues activos tangibles, materiales, etcétera. ¿Por qué? Porque son palpables, los vemos, los tocamos. Pero en el caso de la ciberseguridad no es así. La seguridad necesita de un acercamiento, de un enfoque particular que nos permita saber pues, qué tenemos, para eso hay que identificar, saber cómo de vulnerables son esos sistemas, para eso hay que analizar y tomar y llevar a cabo un tratamiento adecuado de todo ello. Es por ello que si nos fijamos en base a estudios anuales pues, frecuentes que suelen surgir, allá por el 1975 la mayoría de los activos que se estaban asegurando, obviamente por la época y la situación en la que estábamos, eran tradicionalmente tangibles. Pero eso va cambiando. Cada vez aseguramos más activos intangibles. ¿Por qué? Porque a día de hoy en nuestro mundo interconectado es mucho más probable tener un ciberincidente a que se nos pueda llegar a quemar un edificio, porque esa probabilidad sigue siendo materialmente la misma que antaño, ¿vale? Es cierto que hay ciertas medidas y controles para ello, pero en el ámbito de ciberseguridad y de seguridad de la información particularmente es mucho más agravado, ¿de acuerdo? Según un estudio propietario de AON a nivel internacional, se han identificado una serie de riesgos o de posibles eventos que podrían causar una discontinuidad, una paralización de nuestro negocio. Y casualmente, el primero identificado por numerosas compañías que son las que responden a estos formularios y a estos estudios, se identifica el ciberataque como el riesgo top one dentro de nuestro mundo actual. ¿De acuerdo? Adicionalmente a este, podemos ver otros que también, digamos, tienen cierto cuerpo y cierto impacto en lo que viene siendo el capital de una compañía. Es por ello que también pueden llegar a tener un impacto asociado o relativo a un ciberataque. ¿Por qué? Porque en caso de un ciberataque o en caso de una brecha de datos, podemos llegar a tener una paralización del negocio, una interrupción de este, que es el riesgo número 2 identificado a nivel global por las compañías. Dado que hay una paralización del negocio, podemos suponer o podemos llegar a experimentar un retroceso en nuestros ingresos, en nuestras cuentas. Ese es el tercer riesgo que identificamos en estos casos. Por no hablar de otros que también son tremendamente importantes, pero quizás no es, digamos, el foro, digamos, más enfocado para ello, como puede ser el daño reputacional o los posibles impactos legislativos o de la regulación cambiante y en constante evolución. Dicho lo cual, ¿cuáles son las potenciales coberturas que puede tener una ciberpóliza? Pues haciendo uso del ejemplo anterior, podemos tener 4 pilares sobre los cuales da soporte una póliza de seguro. En el caso de la prevención, pues haciendo esa labor de concienciación previa, de identificación, es necesario hacer un trabajo previo antes de contratar una póliza, porque las pólizas no son todas iguales, no es un café para todos. Tenemos pólizas específicas según las actividades, según las coberturas, según los sectores e industrias, ¿de acuerdo? Luego existe un pilar que llamamos la asistencia. ¿Qué cubren las pólizas en este sentido? Pues, por ejemplo, en el caso de sospecha, la mera asistencia de esos investigadores forenses que se conectan a nuestros sistemas, que acuden a nuestras ubicaciones y que nos dan ese soporte para, en caso de que haya una sospecha y no haya un incidente, simplemente descartarlo, pero en el caso de que este se materialice, ponerse manos a la obra y activar los servicios de primera respuesta. Adicionalmente a esto, también podemos cubrir bajo este ámbito servicios legales e impactos legales, gastos de notificación o en ciertas compañías y sectores de monitorización del crédito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo de notificación es muy claro. Si tuviéramos una brecha de ciberseguridad, según la Agencia Española de Protección de Datos y estos organismos gubernamentales, tenemos que dar una respuesta y una notificación en el plazo de 72 horas. Según sea nuestro tamaño como empresa y nuestra capacidad de respuesta, puede ser, y en muchos casos así es, que no tengamos una capacidad de poder notificar a todos aquellos afectados en ese tiempo y de una forma, digamos, rápida y eficiente. Es por ello que las pólizas de seguro ponen a nuestra disposición esos servicios tradicionalmente llamados de call center, dicho de alguna manera,
¿vale? Que nos permiten dar ese soporte a nuestros usuarios o a nuestros clientes afectados, ¿de acuerdo? Y de igual manera, al igual que veíamos que también esto puede tener un impacto reputacional en nuestra imagen de marca y en nuestra compañía, podemos dar uso a la póliza para actuar en cuanto viene siendo la gestión de la crisis o gastos de relaciones públicas o de un consultor de imagen para cubrir ese daño reputacional que estaríamos sufriendo. Dejando a un lado ese pilar de asistencia, entraríamos en el pilar de la operación, que como os podéis imaginar, pues una póliza da soporte y da mantenimiento a cubrir esos costes necesarios o para mantener la actividad, para volver a reactivar la misma e incluso las propias operaciones del negocio que pudieran verse también afectadas en esta situación. De igual manera, como comentaba anteriormente, podemos tener una pérdida de beneficio, ¿vale? O sea, si no producimos, si no vendemos, si no asesoramos, estamos teniendo una reducción de ingresos, una pérdida de beneficio. Llegado el caso, bajo cálculos de peritaje expertos, esto también puede ser un dato a cubrir o un número a cubrir bajo una póliza de seguro, ¿de acuerdo? De igual manera, en algunos casos tenemos que recrear la información, por ejemplo, en el caso de un ransomware, en el caso de un borrado del mismo, o recrearla o incluso picarla, si me permitís la expresión, a mano, en el caso de que lo tengamos en un segundo centro de datos, etcétera, etcétera, y no pudiéramos tener pues, esas capacidades de comunicación disponibles. Todos ellos también son temas o topics que pueden ser cubiertos bajo una póliza de seguro. De igual manera, entrando ya en el cuarto y último pilar, tendríamos la parte de responsabilidad. ¿Qué ocurre con todo aquel coste, todos aquellos daños soportados por nuestro negocio en el caso de una brecha de seguridad o en el caso de una falla en nuestra privacidad? ¿De acuerdo? Pues ahí pueden actuar una póliza de seguro. Inclusive, llegando al capítulo que muchas veces se nos pregunta del tema de las sanciones. Actualmente, y siempre y cuando eso no cambie, las sanciones, por ejemplo, a nivel de GDPR, pueden ser en el Estado español cubiertas bajo una póliza de seguro. Es cierto que esto pues, desalienta, quizás, si me permitís la expresión, a tomárselo más en cuenta lo que viene siendo la protección de nuestros activos, pero sí es necesario que contemos con todas aquellas medidas o con todos aquellos escudos, si me permitís la expresión, que nos permitan afrontar pues, esos procesos de continuidad de negocio frente a riesgos de digitalización, riesgos exponenciales a la hora de estar presentes en otros entornos y en otras facetas, digamos, profesionales, que a lo mejor para todos vosotros la ciberseguridad es importante, pero muy bien no la tenéis inicialmente identificada. Es algo que es muy importante de abordar. ¿De acuerdo? Para ello, ¿cómo funciona un proceso de contratación de póliza informado y detallado? Pues lo más importante es evaluar y cuantificar, ¿de acuerdo? Si no evaluamos e identificamos previamente nuestros riesgos, ¿cómo vamos a facilitar una visión de nuestro riesgo particular a los mercados de seguro? Daros cuenta que los mercados de seguro son mercados financieros, que están poniendo encima de la mesa, al fin y al cabo, un capital bajo una apuesta, si me permitís la expresión, de rojo o negro, suponiendo que se pudiera en el futuro cercano o no tan cercano materializar un incidente. ¿De qué depende que se pueda materializar un incidente en el futuro cercano o lejano? Pues de cómo de gestionados tengamos nuestros riesgos, de cómo operemos nuestra ciberseguridad y de cuáles sean nuestros niveles de madurez frente a los riesgos. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos hablando de esa componente necesaria de identificación y posterior evaluación. Pero luego viene otra pregunta mucho más completa, mucho más sólida, que es ¿cuál es el límite, cuál es el importe que yo debería asegurar de mi negocio? ¿De acuerdo? Muchas veces, o sea, no se asegura todo, se asegura aquella parte que no ha podido ser gestionada. Hoy estamos hablando aquí de ciberseguridad, pero dentro de la parte de la gestión del riesgo, el riesgo se identifica y entonces se acepta, se reduce, se mitiga o se transfiere. La póliza cubre el último punto dentro de esta gestión del riesgo. Por lo tanto, asumimos y se asume que todo lo anterior ya se ha hecho, ¿vale? En el caso de que no sea así, se necesitan servicios de cuantificación o trabajos de cuantificación para saber cuál es el potencial impacto financiero que cada una de estas áreas que podéis ver en vuestra pantalla, como puede ser la propia gestión de la crisis, los gastos extraordinarios, la responsabilidad civil, las propias sanciones, gastos de defensa o la propia pérdida de ingresos, afectarían o tendrían impacto con respecto a nuestras cuentas de resultados.
Es muy importante hacer este tipo de ejercicios, ya que sin ellos la decisión de comprar una póliza y comprarla por un límite no estaría informada, no sería un trabajo completo. Aún así, recomendamos pasar al menos por servicios de identificación y evaluación para al menos saber qué tenemos entre manos y que podamos tomar una decisión informada al respecto. ¿Todo esto por qué es así? Porque al final debemos, como compañías y en aras de su continuidad, gestionar el riesgo de una manera integral, bajo una estrategia única y sólida. Estamos hablando de ciberseguridad, pero como os podéis haber dado cuenta, hablamos de interrupción de negocio, de fallos en la cadena de suministro, de riesgos reputacional o de responsabilidad y riesgos de producto, entre otros. ¿De acuerdo? Es por ello que, matizo una vez más, es necesario evaluar para cuantificar, saber qué queremos transferir y entonces ya poder responder a un potencial futuro incidente de forma informada y con toda la información sólida a nuestro alcance. ¿Por qué decimos que no todas las pólizas son iguales? Porque no todas las pólizas cubren a una misma industria, como ya hemos visto con los compañeros Carlos y José previamente. Tenemos industrias mucho más atacadas, mucho más sensibles, otras mucho más maduras, y no es lo mismo un ente financiero que una energética, que una pyme, que un retail, que un e-commerce, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es necesario evaluar, es necesario identificar trabajos y estudios de benchmarking que nos permitan saber cómo de seguros somos nosotros en comparación con esos promedios, con esa industria, y tratar, ante todo, no ser, como yo digo, el caramelito a la puerta del colegio. Al fin y al cabo hay ciertos ataques que se promedian de forma que hay un estudio previo de cuáles son los niveles de seguridad de las compañías. Obviamente aquí van a atacar a aquellas que tienen menos niveles y cuyo beneficio económico, potencialmente un ransomware por ese rescate, pueden ser inmediatamente más dañadas y afectadas. Pero también puede ocurrir lo contrario. Es necesario tener una visión general y específica con las particularidades de cada sector e industria en concreto. Y una parte muy importante, como ya veníamos diciendo, de la parte de evaluación y cuantificación es cuantificar nuestra potencial pérdida. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seleccionar aquellos escenarios que potencialmente a los cuales podemos vernos expuestos y pueden afectarnos, para saber, en definitiva, cuál es el potencial y total impacto financiero y qué parte de esa puede ser trasladable a una póliza. Porque puede ocurrir que podamos trasladar gran parte de ese riesgo o que no se pueda trasladar toda esa cantidad, todo ese importe financiero que hemos especificado. Es entonces cuando hay que tomar esa decisión coherente dentro de esa estrategia de gestión de riesgos en las cuales o lo aceptamos o tratamos de mitigarlo o finalmente ya en este punto se transfiere. ¿De acuerdo? Es muy importante llevar a cabo este análisis en específico. Y por último, simplemente a modo de reflexión y de imagen, os comentamos el caso, por ejemplo, que hemos tenido y que hemos asesorado a una pequeña pyme, y digo pequeña pyme para que obviemos el acrónimo de mediana, ¿de acuerdo? En el cual ha sufrido un ciberincidente. En este caso, esta compañía les asistimos en esa gestión, pero no tenían una póliza mediante, ¿vale? El importe total del impacto ransomware a nivel financiero, como veis ahí en pantalla, gastos forenses, incremento de los costos de trabajo, gastos de relaciones públicas, entre otros, ascendían hasta un total de 460.000 euros aproximadamente. Esta compañía, si hubiera tenido una potencial póliza disponible con un análisis y cuantificación previa de la misma, hubiera podido haber dado soporte dicha póliza a casi el 95% de esa cantidad, como veis en pantalla. En el caso de que no tuvo ninguna póliza suscrita, obviamente tuvo que afrontar todo ese gasto. Y la parte positiva de la historia es que esa compañía sigue operando. Pero hay muchas otras que cierran y que se ven abocadas, obviamente, pues al olvido. ¿De acuerdo? Y por mi parte, eso es todo, Juan. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido muy interesante, David, sobre todo el último susto final, porque al final todos tenemos en la cabeza que las pólizas al final el objetivo es cubrir lo que pueda llegar a pasar, pero no
conocemos muy bien cómo es el funcionamiento, cómo es la información que tenemos que dar, cómo tenemos que gestionar el poder abordar lo que es esa primera llamada, esa primera necesidad de, oye, mira, soy una pyme, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo abordar esto? ¿Hay diferencias por industrias, por sectores? ¿Nos puedes comentar un poquito brevemente cómo podemos hacer esa primera llamada para profundizar en este mundo? Perfecto, claro que sí, Juan. Pues mira, la primera parte que es saber a quién llamar. Eso es muy importante, ¿vale? En el mundo, digamos, actual, pues obviamente cuando hablamos de un servicio, de un proveedor, pues tenemos grandes opciones a nuestro alcance y muy variadas. En el caso de las pólizas de seguro, hay que contar o hay que estar asesorado por alguien que realmente pues esté informado, tenga una visión general y también particular, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los procesos habituales? Pues lo primero, ponerse en manos de estos expertos, poder hacer, como ya comentaba, esos análisis y esos estudios de valoración, trabajar sobre una potencial cobertura a nivel de un análisis, de una consultoría previa en el caso de que fuera necesario, para después entregar toda esa información a los mercados de seguro a través, en nuestro caso, de nuestros compañeros de broking, la parte de seguro pura, ¿vale? ¿Por qué hablamos de compañeros de broker y hablamos de servicios? Porque realmente es un riesgo muy técnico, ¿vale? Muy detallado, que precisa de información tanto de la parte seguramente como de la parte de exploración e identificación. Y es aquí donde podemos dar ese asesoramiento cross, ¿vale?, a ambas funciones y poder integrar todos esos resultados para que el resultado, obviamente, sea el más óptimo posible para cada tipo de cliente, para cada tipo de industria. Porque cada una de estas tiene sus particularidades y sus peculiaridades. Preguntaban, David, a través del chat de preguntas que si había letra pequeña. Entiendo perfectamente que el verdadero problema de la letra pequeña es no haber identificado bien estos riesgos, no haber validado bien todas las necesidades y, por supuesto, no haber sido adecuadamente asesorado, que ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Exacto. O sea, mira, yo no diría, y entiendo la pregunta y es perfectamente válida. ¿Hay letra pequeña? No, no hay letra pequeña como tal. La letra pequeña aparece en este mundo cuando realmente no somos conscientes de lo que a lo mejor estamos queriendo contratar o hasta dónde llega lo que estamos contratando, ¿de acuerdo? Entonces, en mi experiencia práctica, ¿de acuerdo? Lo que yo me he encontrado desde un punto de vista, y como bien has comentado al inicio, fuimos compañeros en esta labor de consultoría previa, y lo que más me encuentro realmente es cuando se dice que se tiene algo y luego no se tiene. Un ejemplo práctico que yo me he visto y simplemente en 30 segundos en el que yo he podido estar presente y analizar, era una compañía que recibió un evento ransomware que supuestamente tenía sus copias de seguridad pues por duplicado, ¿de acuerdo? Y que había dicho en toda esa información entregada a los mercados que, pues que tenía sus políticas de seguridad, tenía sus segundos sitios de ubicación, copias de seguridad, etcétera, etcétera, y totalmente inventariadas. ¿Qué ocurrió? Vino el ransomware, encriptó todo. La compañía había dicho que tenía todo separado, en realidad no estaba la red segmentada, la red era única del todo para el todo, ¿vale? Inclusive en esa red estaban las propias copias de seguridad, que también se vieron encriptadas, ¿vale? Y todo esto ocurrió de la mano de un proveedor de servicio que, como nadie, hacía una monitorización y un seguimiento de la actividad de ese proveedor, se descubrió solo en el incidente que habían pasado 6 meses sin guardar ningún tipo de copia de seguridad, ni diaria, ni semanal, ni mensual, medio año, más de medio año, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues la compañía, en este caso, sí cerró, ¿vale? Sí cerró, ¿por qué? Porque afectó a sus sistemas, no pudo operar, tuvo unos daños reputacionales de imagen muy altos, pero lo más triste, si me permitís la expresión más de corrillo, fue que habían pasado por una implementación de un entorno SAP, para los que a lo mejor tengan más conocimiento de la materia, y el propio proveedor en sus acuerdos de servicio no garantizaba que cualquier tipo de impacto supusiera pues un restablecimiento de esa implantación. Por lo tanto, toda la inversión que hicieron la perdieron y si querían continuar, más allá del ransomware y de poder pagarlo, era volver a implantar sus entornos desde cero. Eso obviamente fue inabordable. Totalmente claro, David. Pues David, muchísimas gracias por tu intervención. Te pido que te quedes aquí todavía a la mesa redonda y hago la llamada a Carlos Abad y a José Valiente por ver si se pueden unir con nosotros. Muchas gracias, Carlos, José. Bien, pues si os dais cuenta, hemos estado en una mesa en la que primero hemos puesto en contexto la situación, hemos visto los diferentes ataques a los que podemos estar expuestos en las pymes que hacen la exportación.
Hemos continuado pues, con unas pequeñas lecciones aprendidas, un ámbito práctico de cuáles son las medidas de seguridad y finalmente ya en la parte de recuperación, pues el gran apoyo que nos pueden suponer, en este caso, por ejemplo, las ciberpólizas, siempre y cuando, como hemos comentado, estén bien informados y estén bien trabajado el asesoramiento inicial. Pero si os parece, vamos a hacer una pequeña mesa redonda de preguntas porque tenemos aquí algunas preguntas que nos han ido haciendo y si te parece, Carlos, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar preguntando, o la gente se pregunta, ¿cuáles crees que deben de ser los primeros pasos que debería dar una pyme para mejorar su ciberseguridad? Pues, Juan, yo creo que ahí se ha comentado un poco, lo comentaba José y David. Primero hay que definir una figura, un responsable de seguridad que entienda esto que estamos hablando aquí, que entienda este lenguaje, porque normalmente cuando no estás metido en el mundillo, nosotros soltamos aquí palabras y expresiones de restauración de servicios, backups y monitorización y firewall. El que no está en el mundillo no tiene idea de qué está hablando. Entonces hace falta una persona responsable de seguridad que esté muy pegadita a la dirección, muy pegadita, para que le hagan caso, básicamente. Lo siguiente, pedir una auditoría a una empresa de seguridad o mundo TIC que conozca un poco cuáles son nuestros riesgos. Sobre todo yo empezaría por la parte de exposición hacia afuera, eso sí nos vamos a abrir el mercado a otras redes, nuestra red a otras redes, y ahí se abre un poco qué es lo que tenemos. Como el dinero es cortito, lo que tenemos de dinero, pues vamos a ver exactamente dónde tenemos que invertir ese dinero, porque no yo diría que cumpla la ISO no sé cuánto, el esquema nacional de seguridad si trabaja con el sector público y sea el mejor protegido. Pero primero, ver cuáles son mis agujeros para definir en qué voy a invertir la seguridad. Si vas en el perímetro, porque tengo que reforzarlo monitorizando, o tengo que reforzar los endpoints, digamos. Al margen de contratar, como comentaba David, un ciberseguro para, en función de lo que tenga, podré contratar más o menos. Pero antes hay que saberlo. En paralelo, ¿lo que tengo que hacer? Pues yo lo comentaba antes, ya se ha dicho aquí, segmentar la red, que no es una red plana, porque nos quitamos la mayoría de los ataques, y que el equipo no sea administrador local. Porque así, cualquier bicho que nos entre perrillero, no progresa, que es lo importante, parar el golpe al principio. Y después simplemente un apunte, si tenemos parte industrial, parte IT, digamos, si tenemos una red corporativa de negocio donde están nuestros datos y la parte industrial, vamos a tenerlas aisladas realmente, o por lo menos que estén monitorizadas las conexiones. Totalmente de acuerdo, Carlos, y además muy interesante porque nos introduce la siguiente pregunta para José, que José ha estado hablando de la digitalización, pero José, ¿cómo verías tú o cómo se facilitaría la incorporación de la ciberseguridad en los nuevos proyectos de digitalización en los que están inmersos las pymes? Bueno, ahí otra de las lecciones que también se puede compartir, ¿no?, sobre la digitalización y lo que está ocurriendo es que muchas veces cuando las organizaciones industriales quieren incorporar los requisitos de ciberseguridad en los proyectos de digitalización, pues hay estándares, ¿no? Hay estándares como IEC 62443 y poco más, y algunos también, pero poco más. Y lo que ocurre es que ellos tampoco son especialistas y sobre todo cuando hablamos de una pyme, pues no tienen ese conocimiento. Ellos de lo que saben es del riesgo que quieren asumir en cuanto a pérdida de disponibilidad o pérdida de integridad. Y por su lado, los que son proveedores industriales, me refiero, integradores industriales, pues saben de las capacidades que tienen las tecnologías de ciberseguridad, pero no saben tampoco cuáles son los requisitos y cómo deberían de enfrentarse o deberían de cumplir con un estándar. Entonces ahí yo creo que hace falta o hay un gap entre lo que quiere asumir como riesgo una organización industrial, las capacidades que tienen las tecnologías de digitalización industrial. Y entonces ahí nosotros hemos visto que hace falta ayuda, ¿no? Y lo que hace falta es alinear que una organización industrial con su área de ingeniería, sin tener tener conocimiento de ese estándar, hablando solamente de riesgos, pueda identificar los riesgos que tiene por su proyecto, por los distintos componentes, tanto de sistemas como de comunicaciones, y automáticamente le aparezca cuáles son los estándares, los requisitos del estándar que tienen que cumplir. Y de cara a los proveedores un poco viceversa, ¿no? Es decir, que ellos, identificando las capacidades que tiene su tecnología, puedas identificar los requisitos que cubren esas capacidades. Entonces, en eso llevamos trabajando 2 años. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Rethink, que lo que permite es que un área de ingeniería pueda incorporar los requisitos de ciberseguridad simplemente identificando el riesgo de sus componentes de ese nuevo proyecto. Uh-huh. Y automáticamente los proveedores pues sepan cuáles son
las capacidades que tienen que ofrecer en función de esos requisitos. Y esa plataforma se llama Refin y bueno, pues la empezaremos a dar uso en el ecosistema de CCI en breve. Pues un ámbito muy interesante, sobre todo porque además nos introduce la siguiente pregunta, que precisamente va en aquellos riesgos que no queremos asumir. David, ¿cómo pondríamos en marcha o activaríamos una póliza de seguro ciber para esos riesgos que no queremos asumir? Pues la activación de una póliza cyber es muy, muy sencilla. O sea, al final tenemos un teléfono de atención 24/7 disponible todo el año, al igual que podríamos tenerlo pues, para notificar sin póliza a través de servicios esa brecha. Y la primera acción es ponerse en manos de esos equipos de respuesta seleccionados y que es lo que se denomina el panel de respuesta dentro de una póliza de seguro y que pueden ser compañías del sector de servicios de ciberseguridad o de consultoría en la materia, ¿de acuerdo? Esa es la forma de activarla. Una vez que estas personas o este panel pues se pone manos a la obra, analizan, como veníamos diciendo en nuestra exposición, pues, qué es lo que ha podido pasar, cuál es el origen de la brecha, si realmente lo es o simplemente es una malfunción del sistema o algún tipo de problema derivado del mismo. Y a partir de ahí es asesorarse, actuar y digamos que hacerlo de la manera más eficiente y pronta posible, ¿vale? Porque el tiempo corre en nuestra contra. Totalmente entendido y además es cierto que el tiempo es un problema y que además el tiempo nos puede afectar a todos, incluidos a nuestros proveedores. Carlos, ¿cómo crees que debo de proteger mi empresa no solo de mis clientes o incluso de mis proveedores si son ellos mismos los atacados? Ahí, como se comentaba antes, hay que tener muy claro cuáles son las conexiones que tengo con mis clientes o con mis proveedores. Si tengo redes de confianza en las que la comunicación más directa, porque tengo unas carpetas compartidas o tengo unos servidores FTP, un tipo Dropbox o lo que sea, si yo sé que han atacado a un proveedor o a un cliente, primero, si es un tipo ransom, desconexión automática radicada al momento. Hay que conectar cualquier conexión de red para evitar la propagación automáticamente. Después ya veremos si se puede reconectar o no o si se toman las medidas adecuadas. Si es un caso más de que sabemos que le están robando información y tienes miedo de que te accedan a ti o que tú accedas al cliente, ahí yo sería un poco más prudente antes que desconectar. Antes analizaría exactamente qué está pasando, vería los logs, vería cuándo se han comunicado, desde qué usuario, porque si desconecto lo loco y me puedo formatear cosas, pierdo información de hasta dónde han entrado. Entonces me quedo veo solamente la puntita del iceberg y tengo que ver exactamente cuál es el compromiso real. Y después hay que tener también en cuenta desde el punto de vista ya más económico, cuando me abro a nuevos proveedores, a nuevos clientes, si por ejemplo recibo un correo electrónico extraño relacionado con solicitud de credenciales de acceso nueva porque me voy a conectar a tu red o porque voy a empezar un negocio nuevo contigo, o una nueva factura o lo que sea, ahí siempre hace una doble verificación, hablando con el cliente o con el proveedor, si exactamente eso va en ese sentido, digamos un canal offline, ¿vale? Eso se ha dicho que lo hacen muchas empresas, pero es importante porque hay mucho fraude ahí. Vale. Está claro, lo hemos comentado, hace falta un buen proveedor de seguridad porque hace falta alguien que sea responsable y que se encargue de toda esta seguridad. José, ¿cómo crees que podemos encontrar un buen proveedor de ciberseguridad adecuado a nuestras necesidades? Teniendo mucha suerte, pero no es fácil encontrar buenos proveedores, siempre terminan sorprendiéndote. Nosotros hemos tenido muy mala experiencia el año pasado y este año con algunos proveedores tecnológicos y bueno, pues a nivel de ciberseguridad, ayer estuve reunido con dos personas del Centro Criptológicos, el CCNCER, y estuvimos, porque ellos tienen un catálogo, ¿no? Un catálogo de productos y servicios, el CPSTIC, ¿no? Y al final, esto es una labor que están llevando a cabo muy interesante de identificar pues, qué productos y qué servicios de ciberseguridad son, al menos, han superado una serie de valoraciones y pruebas. Y nosotros también en esa misma línea, pues lo que intentamos es facilitar a las organizaciones que buscan servicios y soluciones de ciberseguridad el que localicen a los proveedores más recomendables. Para eso, pues tenemos un catálogo que, aunque es accesible, todavía no le hemos dado difusión, que vamos a colaborar también con el CCNCER para que haya cierta sinergia, ¿no?, entre los dos catálogos y lo que buscamos ahí es identificar quiénes son los proveedores que tienen servicios y soluciones de ciberseguridad, pero
lo que es más importante, alineado con los estándares. Es decir, a día de hoy está el estándar IEC 62443, con lo cual vas a poder saber para determinados requisitos de ese estándar quiénes son los proveedores que te pueden ayudar con requisitos concretos. También lo tenemos ya para el framework de la NIS, ¿vale? Queremos trabajar para incorporar el NS, el Esquema Nacional de Seguridad, y otros tantos marcos de referencia y estándares que tengan que ver con la ciberseguridad industrial, como por ejemplo NERCIC. Yo creo que eso es una buena herramienta para localizar un proveedor adecuado. Vale, totalmente de acuerdo. Y ya por último, para terminar, tenemos muchas preguntas, pero la última es, ¿cómo podemos hacer uso de las pólizas en caso de sospecha o acceso no autorizado? Porque como bien comentaba Carlos, la rapidez. David, ¿cómo crees que podemos hacer uso de esta póliza? Pues como veníamos comentando anteriormente, o sea, reaccionando de la manera más rápida y disponiendo de ese escudo o de esa, digamos, avanzadilla en nuestra defensa que puede suponer una póliza de seguro. Se podrá tener mejor, se podrá tener más completa o menos completa por una cuestión de presupuesto, como comentaba Carlos al inicio. O sea, al final los presupuestos son limitados y hay que buscar dónde está ese plus en ese balance coste-beneficio, ¿de acuerdo? Y simplemente para cerrar, comentaban tanto los compañeros José como Carlos el tema de los proveedores. Y estamos totalmente de acuerdo. Nosotros lo que estamos viendo en el día a día es que por mucho que invierta una compañía en su seguridad para crecer, para mejorar, para ser cada vez más robusta, luego las decisiones de externalización o de subcontratación se basan en criterios puramente económicos, ¿vale? Entonces ahí se pone en jaque absolutamente toda la inversión hecha anteriormente. Entonces desde aquí sí que, si me lo permitís, entre todos, hacer un llamamiento a esa cabeza fría, ¿vale? No contratar al primero que pase, como bien decía José, no contratar al más barato, porque al final, si tienes un experto, si necesitas a alguien especializado, eso cuesta, ¿de acuerdo? Y ponerse en manos de autoridades, de responsables y de expertos en el caso de que haya un incidente en este ámbito. Vale, perfecto. Bueno, pues agradeceros muchísimo vuestra participación. Hemos agotado el tiempo que teníamos para las preguntas. Tenemos todavía unas cuantas preguntas más pendientes ahí que intentaremos irles dando salida poco a poco. Pero de verdad, muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. José, como siempre, y deseando escucharte para aprender de tus ejemplos. Y David, un placer volver a verte después de tanto tiempo. Y oye, gracias a los tres. Ha sido un honor estar con vosotros. Y voy a dar paso a José María Cubillo para proceder al final y a la clausura de la jornada junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a los tres y encantado de veros. Gracias, José María. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Juan. Coincido plenamente. Un auténtico placer haberos escuchado y haber compartido con vosotros este rato tan agradable de reflexión y en el que hemos aprendido tanto. Así que yo personalmente quiero daros las gracias por haber compartido con generosidad todo vuestro conocimiento y toda vuestra experiencia con los asistentes hoy en esta mañana. Y me quiero dar paso a continuación a Víctor Villagrán. Víctor Villagrán va a proceder a la clausura de este evento. Lo presento brevemente. Víctor es jefe de estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Es director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor titular de esta misma universidad desde hace casi 30 años. 30 años de larga trayectoria profesional en las cuestiones que nos traen hoy aquí. Víctor, además de un gran profesional, es una gran persona, una muy buena persona y es la persona que hoy en este acto representa institucionalmente a la Universidad Politécnica de Madrid, que como sabéis es quien coorganiza esta jornada, el Foro Mesías de Ciberseguridad y Ciberinteligencia para la Exportación y quien acoge la celebración de esta jornada. Víctor, un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante cuando quieras. Pues muchísimas gracias, José María, y bueno, y muchísimas gracias, digamos,
a todo el Instituto Mesías pues, por la coorganización que hemos realizado junto con la universidad de este foro, un foro pues, muy interesante. Como ha dicho José María, es un foro que estamos coorganizando tanto entre el Instituto Mesías como la Universidad Politécnica de Madrid, en el que tratamos, como habéis dicho bien, es el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia aplicada a la exportación. Y en este foro en particular lo vamos a centrar en uno de los múltiples aspectos y de las múltiples aristas que tiene toda este área. En este caso, el del día de hoy, lo hemos dedicado al aseguramiento de activos digitales en la exportación PYME. Con lo cual ha sido un foro muy interesante. Hemos contado además con la colaboración de 3 grandes expertos que nos han ofrecido una visión muy complementaria entre ellos y en los cuales pues quiero agradecer a todos ellos su participación en este foro. En primer lugar, Carlos Abad del Centro Nacional de Inteligencia, una visión completa y global de todas las amenazas que existen actualmente y las medidas básicas de seguridad que se pueden tener, vistas desde una atalaya tan representativa y tan alta como es la visión que ellos tienen en el Centro de Criptológico Nacional sobre todo ello. Hemos contado con José Valiente, con su gran experiencia en la ciberseguridad que tiene para pymes y sobre todo cómo gestionarlo y cómo reaccionar en las distintas experiencias que nos ha contado en los incidentes de ciberseguridad con pymes. Y hemos contado también con David Rubio, una visión ya más especializada en una de las posibles medidas que se pueden tomar dentro de estas capacidades que podemos tener. En este caso, el aseguramiento, las ciberpólizas y el aseguramiento de los activos digitales. Con lo cual son 3 visiones muy complementarias que nos han permitido pues, tener una visión global y muy completa del objetivo que teníamos en este foro. Nosotros la verdad es que esperamos que este foro pues, nos haya servido a todos los asistentes para lograr uno de los grandes objetivos que tenemos con ambas instituciones, tanto el Instituto Mesías como la Universidad Politécnica de Madrid, fomentar e incrementar la cultura de ciberseguridad. Eso es lo más importante y yo creo que entre todos, con pequeños pasitos, pequeños granos de arena, vamos a ir pudiendo construirlo poco a poco. Es una labor muy ardua esta y además que debe llevarse a cabo por muchísimos actores y en muchísimos ámbitos muy diversos, desde entornos muy específicos, como es este que nos ocupa hoy, exactamente el de las pymes dedicadas a la exportación, que es el foro, digamos, y el ámbito que tenemos en el Instituto Mesías. Pero también este fomento de la cultura, fomento de la concienciación en ciberseguridad, la tenemos que realizar en entornos mucho más globales, como en nuestro caso desde la Universidad Politécnica de Madrid para la concienciación global de la sociedad y para la formación de expertos, que es lo que nos está demandando a nosotros la sociedad. Todos vosotros en vuestras compañías en algún momento dado vais a necesitar expertos y vais a necesitar gente. Y muchas veces se dice, existe la denominada crisis de talento, en la cual, bueno, honestamente no creo que sea tan crisis y yo creemos que hay mucho talento, pero sí lo que sí que es cierto es que hay cada vez una mayor necesidad de talento en ciberseguridad y ahí está nuestro papel, el papel de las universidades, contribuyendo a generar este talento. Lo hacemos con nuestros medios, con nuestros humildes medios, pero aquí tenemos, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid, un máster de ciberseguridad que ahora mismo tiene una grandísima demanda y en el cual poco a poco van saliendo chicos, normalmente eso está muy orientado, muy demandado por un perfil junior, chavales de 22, 23 años que salen de aquí con ganas de comerse el mundo y con una gran formación en ciberseguridad. Ahí lo tenéis, es vuestro caldo de cultivo que podéis utilizar. En esto, como contaba José María, en la Universidad Politécnica de Madrid llevamos desde hace mucho tiempo, desde hace casi 20 años, con distintos programas de formación en ciberseguridad, desde programas especializados para empresas, desde hace cuando esto no era tan conocido, pues teníamos distintos programas de tipo executive en el ámbito de Asimelec, con Ametic, con ISMS Forum, muy específicos para la formación para empresas de ciberseguridad. Desde el año 2016-2017, el boom de la demanda de talento, ya dijimos, tenemos que hacer algo y tenemos un máster oficial más orientado a junior, más orientado a los chavales jóvenes que quieren especializarse y tenemos nuestro máster oficial de ciberseguridad. Pero también tenemos distintos programas, distintas iniciativas de fomento de la ciberseguridad y fomento de la concienciación en ciberseguridad en nivel social. Múltiples jornadas, iniciativas como esta en la que estamos, otra que hacemos para adolescentes, otra que hacemos pues para la tercera edad,
en cooperación con otras asociaciones. Ahí, digamos, estamos muy involucrados. Por todo ello, lo que quiero recalcar es que podéis contar con nosotros, podéis contar también con la Universidad Politécnica de Madrid en este área, en el área de ciberseguridad, para aquello que necesitéis, desde la formación, desde la concienciación, desde la asesoría, incluso desde la I+D, si queréis, también hacemos I+D. La universidad está aquí no solamente para que estemos en nuestros despachos dando nuestra clase, queremos estar con vosotros, queremos acompañaros en vuestro viaje y queremos que contéis y que nos veáis también como vuestros compañeros. Somos mucha gente aquí que queremos ir de la mano de vosotros. Contad con nosotros, estamos abiertos a la sociedad. Y es algo que queremos cada vez más recalcar desde la UPM. La UPM no somos la academia que se dedica a formar, queremos ser parte de queremos tener cada vez más relación con la industria, acompañaros, saber de vuestras necesidades. ¿Queréis gente? Vale. ¿Queréis también formación? ¿Queréis que la formación de los nuevos sea más especializada en algún sitio o en otro? Contádnoslo, queremos saberlo, queremos ir de vuestra mano. Por lo tanto, ahí estamos, os tiendo la mano a todos los que estáis aquí desde la Universidad Politécnica de Madrid. Ya para terminar y para acabar, simplemente reiterar el agradecimiento al Instituto Mesías por la organización, por la ayuda en la organización de este foro y sobre todo a los magníficos ponentes que hemos tenido durante este foro. Así que nada más que decir, agradecido a todos, muchísimas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima, hasta la siguiente. Muchas gracias, Víctor. Un placer haber podido tenerte con nosotros. Y por mi parte, dar paso ya directamente a José María para cerrar el evento. Desearos que paséis una buena semana y agradeceros el tiempo que habéis dedicado con nosotros. Muchas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias, Juan. Yo, por mi parte, solamente unas breves palabras para daros las gracias a todos los que hacéis posible que este foro funcione, que hoy nos hayamos reunido tantas personas para aprender de la mano de grandes expertos, a las instituciones que proveen a nuestros expertos y nos dan apoyo, a los expertos que nos comparten con toda generosidad sus conocimientos y, desde luego, a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están sacando su tiempo de trabajo para estar presentes en este foro, aprendiendo, compartiendo y siendo parte de este foro de encuentro de reflexión. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por todo, a todo y justo a la hora, precisamente a la hora. Así que es un auténtico placer trabajar con gente tan seria y tan profesional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo foro. El próximo foro será en el mes de febrero. Diciembre, evidentemente, no tenemos por una cuestión mucho más que obvia, y en enero. Así que nos vemos próximamente en la 4ª jornada del foro en el mes de febrero. Un abrazo a todos y aprovecho ya para desear una feliz fiesta. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós.